¿Has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nacer de nuevo y el empezar a escudriñar la palabra de Dios es el comienzo de una transformación profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que aprendo aquí me ayuda para mi vida diaria. Va a transformar nuestras finanzas, va a transformar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Me ha enseñado mucho cómo también llevarlo con mi hija. Pero sí nos corresponde escuchar el llamamiento de Romanos 12:2 para descubrir la voluntad de Dios en todas las esferas y aspectos de la vida. Y están todos invitados a hacer el esfuerzo de venir temprano a integrarse. Los invito a que asistan. Que asistan y que participen. Que vayan a dar buenas bendiciones a su vida y aprender más. Buenas tardes, hermanos, nos da gusto que estemos reunidos otra vez para glorificar el nombre de nuestro Dios. Les voy a invitar a que iniciemos nuestro culto de adoración en actitud de oración y escuchando un preludio a cargo del hermano Sergio Casina. Les invito, hermanos, a que juntos, ahí en sus hogares, leamos, tengamos la lectura del llamamiento a la adoración, que la vamos a encontrar en el Salmo número 100, y leemos todos al unísono. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites unirnos en espíritu, Padre, para poder glorificar tu santo nombre. Reconocemos, Padre, que todo lo que tenemos es gracias a tu infinita misericordia, y por esto nosotros ofrecemos este culto de adoración que llegue hasta el trono de tu gracia como una ofrenda de olor fragante. Deleítate en ella, Padre bendito, y todo esto que hacemos es para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a iniciar este momento de canto entonando el himno número 60.
soberano Señor de los mundos. Dice el versículo de Hechos, capítulo 4, versículo 24, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Himno número 60. Dice segunda de Timoteo 3:15: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El himno 694 se titula Bienaventurados los que guardan, basado en el Salmo 119. Himno 694.
Himno número 272. Santo Espíritu dirige. Dice el Salmo 107, versículo 7. Los dirigió por camino derecho. Himno 272. Hermanos amados de la Iglesia Betel, muy buenas tardes. Es una alegría, es un privilegio, es una bendición el poder estar nuevamente aquí en esta amada iglesia que tanto extrañamos y bueno, es el tiempo en que nos vamos a acercar a la palabra de Dios, en que vamos a meditar en su palabra y en que vamos a ser alimentados con ella. Así que antes que nada los invito para que allí en sus casas o donde ustedes se encuentren, inclinen su rostro y oremos al Señor por este tiempo. Padre bendito, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das
de acercarnos a tu santa palabra. Gracias, Dios, por este día que es tu día. Gracias porque aún en la distancia y aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos das esta hermosa oportunidad de ser alimentados por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos en tus manos los medios que están siendo utilizados para esta transmisión, pero sobre todo, Señor, ponemos en tus manos nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra atención, y te pedimos, Señor, que tú hagas que todo esto esté centrado únicamente en ti. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 35, son solamente 19 versículos, así que vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando, por tanto,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Bien, hermanos, este es el texto sobre el cual vamos a reflexionar. Y antes de comenzar con el texto directamente, bueno, tenemos que recordar que en este mes de octubre las iglesias reformadas estamos celebrando el mes de la Reforma, recordando sobre todo la fecha del 31 de octubre de 1517, cuando este movimiento de reforma comenzó en el siglo XVI, el día que Martín Lutero clavó en las puertas de la abadía de Wittenberg en Alemania sus famosas 95 tesis, y comenzó así el movimiento espiritual y social, y creo sin lugar a dudas que lo podemos decir, más importante del último milenio y que más trascendencia ha tenido en todas las esferas de la vida. El principal estandarte de los reformadores del siglo XVI, no solamente de Lutero, sino de los demás que vinieron con él, incluyendo a Calvino posteriormente, su principal estandarte fue solo la Escritura. Tal vez de las olas que recordamos, la más importante, la central para el movimiento de la Reforma del siglo XVI fue solo la Escritura. Estandarte que los cristianos del siglo XX haríamos bien en retomar y en levantar con muchísima más fuerza. Sin embargo, hermanos, solo la Escritura tiene sentido solamente cuando en nuestro corazón arde el deseo de conocerla, de atesorarla, de meditarla, de estudiarla y sobre todo de obedecerla de una manera creciente, que tal vez pudiéramos ubicarla a finales del siglo antepasado, a finales del siglo XIX, y después a todo lo largo del siglo XX y lo que va de nuestro siglo XXI. En la cultura occidental, los valores de las Escrituras han sido paulatinamente dejados al lado. Al principio de una manera encubierta, de una manera no abierta, pero después abiertamente. Esos valores han sido relegados y han sido sustituidos por otros valores que pudiéramos ponerlos entre comillas, como la inclusión, la famosa inclusión social, como la tolerancia, en un sentido equivocado de lo que significa la palabra tolerancia, la autorrealización y sobre todo la autonomía del individuo. Y fíjense que tristemente los cristianos evangélicos y protestantes hemos absorbido buena parte de ese cambio de valores y buena parte de ese cambio cultural. Bien, el día de hoy creo que la Escritura nos recuerda a través de la historia de los recabitas cuán importante es para Dios la obediencia. Así que vamos al texto. Solamente para dar un muy breve contexto de este pasaje que acabamos de leer. Bueno, ustedes saben que es del libro de Jeremías, y que Jeremías fue un profeta que era de una familia sacerdotal, hijo del sacerdote Hilcías, de un lugar muy cercano a Jerusalén llamado Anatot. Jeremías nació probablemente alrededor del año 650 a.C. y predicó en Jerusalén bajo los reinados de Josías, Joacim y Sedequías, el último de los reyes del reino del sur, hasta la deportación a Babilonia. Es un profeta que denunció durante 40 años que duró su ministerio, denunció múltiples veces la maldad, la hipocresía, la idolatría tanto de reyes como de sacerdotes, y quizá más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento fue perseguido, intimidado, azotado, encarcelado, echado en una cisterna y a punto de morir en más de una ocasión. Bien, este profeta dedica todo el capítulo 35 que acabamos de leer hace un momento a hablar de un hecho interesante relacionado con una tribu llamada los recabitas. ¿Y quiénes eran los recabitas? Bueno, ellos eran los descendientes de un personaje que se menciona
de una manera muy poco importante en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, como quien junto con su hermano, con uno de sus hermanos, dio muerte, por cierto, arteramente a Isboset, uno de los hijos del rey Saúl, después de que éste había muerto en batalla, y por lo cual David los ejecutó a los dos, tanto a Recab como a su hermano. Este Recab era de una tribu semita, una tribu que se alió a Israel desde que Israel atravesó el desierto, y eran conocidos como los ceneos, aunque después fueron conocidos como los recabitas por Recab. Es decir, no eran parte del pueblo hebreo, aunque vivían en alianza y siempre muy cerca de ellos. Tal vez más conocido que Recab es su hijo Jonadab, quien ayudó al rey Jehú después del terrible reinado de Acaz y de Jezabel a ejecutar a todos los sacerdotes y a todos los seguidores de Baal en Samaria y a destruir su templo. Bien, para el tiempo en que Jeremías escribe este libro y escribe este capítulo, ya habían pasado alrededor de 240 años desde aquellos hechos, pero los descendientes de Recab y de Jonadab, conocidos ahora como recabitas, seguían viviendo cerca de Jerusalén y seguían viviendo cerca del pueblo de Israel. Tal parece, por lo que hemos leído hace un momento en la Escritura, en los primeros versículos de ese capítulo, que Dios envía a Jeremías a ponerle una prueba a los recabitas. Dios le dice a Jeremías que vaya y que los invite a un aposento del templo y que les ofrezca de tomar vino. Un hecho sin mayor trascendencia, ya que en la cultura hebrea ofrecerle a un invitado una copa de vino era de lo más normal y visto incluso como un acto de hospitalidad. Pero había algo en los recabitas. Eran una tribu que tenían algunas particularidades. Vivían en tiendas, no edificaban casas, no plantaban cultivos, eso incluía las viñas, y por supuesto no bebían vino. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Bueno, según los historiadores, había pequeñas tribus o pequeños clanes, como los ceneos, que se aliaban a naciones más grandes, como en este caso Israel, que para asegurarse de que no iban a apoderarse de sus tierras, les ponían estas condiciones: el que vivieran en tiendas, en que no poseyeran la tierra, en que no sembraran, en que no fueran propietarios, ni plantaran cultivos de largo plazo como son las viñas. Ese es el porqué histórico, tal vez, de por qué vivían de esta manera. Pero la respuesta más clara está en los versos 6 y 7 que ya leímos. Dice, voy a mencionar parte de estos versículos de nuevo. Le responden a Jeremías cuando les ofrece vino, mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. En la Nueva Versión Internacional dice: para que vivan mucho tiempo en la tierra donde son extranjeros. Y esto refuerza también la teoría histórica que mencionábamos hace un momento. Pero es impresionante la firmeza y la claridad de la respuesta de estos hijos de Recab, de estos recabitas, ante la invitación intencionada de Jeremías a beber vino. Más adelante, en el verso 13, déjenme brincarme hasta allá, ya que hemos leído todo el capítulo. Dios habla nuevamente a Jeremías y le dice: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. En el verso 14 dice: fue firme la palabra de Jonadab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. E insisto, habían pasado 240 años por lo menos. Es impactante también el dolor del padre y el dolor de padre que se refleja en las palabras del Señor
en los versos 15 y 16, cuando le dice al pueblo de Israel: y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Y más adelante: y envié a vosotros mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para decirles: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, mas no inclinaste tu oído ni me oíste. Podríamos citar a lo mejor en este momento muchos versículos de la Escritura que ponen de relieve cuán importante es para Dios la obediencia de su pueblo. Pero déjenme solamente mencionar dos versículos. Uno del Antiguo Testamento, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, hablando el profeta Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En el Nuevo Testamento, déjenme mencionarles un versículo que son palabras del Señor Jesucristo. Juan 14, 21, dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Enseguida, y continuando con el texto, la palabra nos lleva a dos expresiones de parte del Señor que comienzan con la frase por tanto. La primera la encontramos en el verso 17 y va dirigida a Judá, y dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos y Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y la segunda expresión, por tanto, va dirigida ahora a los recabitas, y comienza desde el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Y viene el segundo: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Una vez más, vemos aquí la consecuencia de la desobediencia al mandamiento y a los misericordiosos llamados de Dios al arrepentimiento y a la santificación. Al igual que la rebeldía y la obstinación, sin duda traerán consecuencia, aún siendo elegidos y aún siendo parte del pueblo de Dios. En contraste, vemos cómo Dios honra la obediencia de unos hijos a su padre, aun cuando no se trataba de mandamientos del Señor, eran mandamientos de hombre, con un sentido positivo, eso sí, y con un propósito bueno para su familia, y Dios honra aún ese tipo de obediencia. La promesa que dan los recabitas es una promesa que todos los que somos padres anhelaríamos escuchar. Les dice: no faltará un varón que esté en mi presencia todos los días. Creo que todos los que somos padres, tanto de varones como de niñas, como anhelaríamos o como anhelamos que nuestros hijos estén en la presencia del Señor todos los días. Recordemos que estos recabitas no eran parte del pueblo de Israel, no eran hebreos, sino ceneos, y aún así Dios les hace esta promesa como recompensa a su sentido de obediencia. En conclusión, hermanos, hoy, mientras celebramos el mes de la Reforma y levantamos el estandarte de la sola Escritura, mientras hacemos eso nosotros, vivimos en una sociedad
que considera como una alta virtud el amor a sí mismo, la autonomía de las personas, llevada a uno de los extremos más aberrantes, como decir, por ejemplo, que un niño ahora puede decidir que ya no quiere ser niño, sino quiere ser niña, o viceversa, y eso se considera como parte de la autonomía de los individuos, algo que ha sido levantado prácticamente como un ídolo en nuestra cultura. Pero no nos horroricemos con esas aberraciones extremas. ¿Cuántas veces en el seno de familias cristianas la obstinación de un niño o de un adolescente se considera como una firmeza de carácter y se tolera, si no es que se les anima para que sean así? Vivimos en una cultura de irrespeto, de autosatisfacción, de amor a sí mismo y de un lamentable y peligroso olvido de la sola Escritura, en el seno de las familias, pero incluso también en el seno de muchas iglesias, en donde las corrientes psicológicas, humanistas y de superación personal han venido a sustituir a la palabra de Dios. E incluso a veces también tenemos que reconocer y ser autocríticos hacia nosotros como reformados. Hay veces que los mismos documentos doctrinales y normativos pretenden colocarse en algunas situaciones aún como si estuvieran por encima de la sola Escritura. Dios quiera, hermanos, que este mes de la Reforma no sea solo la celebración de una fecha religiosa o incluso de nuestra identidad protestante. Dios quiera, y esa debería de ser también nuestra oración, Dios quiera derramar sobre su pueblo el día de hoy de ese mismo espíritu que anunció para el Mesías en Isaías capítulo 11 versículo 2, cuando dice, hablando del Mesías, es que Él tendrá espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Clamemos como iglesia de Dios para que nos dé más, mucho más de ese espíritu que derramó sobre el Señor Jesucristo y que lo hizo exclamar en aquella oración tan famosa en el Monte de los Olivos, poco antes de ser arrestado. Lo hizo orar: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que como iglesia, y particularmente en este mes de la Reforma, en este mes en que recordamos a aquellos hombres de Dios, aquellos espíritus valientes que el Señor levantó en el siglo XVI, ahora en el siglo XX, y como iglesia, que Dios nos conceda que ante la sola Escritura y ante toda la Escritura, nuestra respuesta sea la obediencia a todos sus mandatos. Que Dios derrame de su gracia, que Dios derrame de su espíritu, que Dios derrame en nosotros esa hambre y sed de la que el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, esa hambre y sed de justicia, hambre y sed de las cosas suyas, pero no solamente con un anhelo de aprendizaje intelectual, no solamente con un anhelo de conocimiento para aumentar nuestra cultura bíblica, sino que el anhelo de nuestro corazón sea no solamente conocer la palabra, no solamente conocer sus mandamientos, sino obedecerlos. Que este recuerdo que está en Jeremías capítulo 37 de la familia de los recabitas nos recuerde que nosotros tenemos un Padre eterno, un Padre celestial, cuya palabra es muchísimo más valiosa que la que pudo haber sido la de aquellos hombres que sin embargo fue obedecida a través de las generaciones. Que Dios nos ayude para ser obediente a sus mandatos y a su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermano. Himno número 358, para andar con Jesús. Dice primero libro de Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Himno 358.
continuación, hermanos, vamos a recoger nuestro ofertorio. En pantalla les va a aparecer el número de cuenta para que hagan sus respectivos depósitos. Y vamos a leer 2 de Corintios, en el capítulo 9, los versículos 7 y 8. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y oramos. Padre bendito, gracias te damos porque tú eres un Dios proveedor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has visto por nuestras vidas, nos has mantenido, Padre, con salud y con todo lo necesario. Gracias por proveer. Te pedimos que también a cada uno de los hermanos que estén en necesidad, te manifiestes tú en sus vidas, Dios bendito, y que derrames de toda bendición en cada uno de los hogares que claman a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno 443. Traigamos contentos. Dice Isaías 60, versículo 6. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Himno 443. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios que nos ha permitido este tiempo de estar en su presencia, de estar en su casa, de adorarle, de exaltarle y también de ser alimentados por su palabra. Vamos a despedirnos, vamos a terminar este culto virtual, este culto en línea, y vamos a hacerlo leyendo lo que dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, y enseguida oramos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, una vez más, gracias, Señor. Gracias desde el fondo de nuestro corazón por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres exaltado, porque tú eres alabado, porque toda la gloria y toda la honra es únicamente para ti. Gracias porque nos permites, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, acercarnos a tu presencia en plena libertad. Sabemos que lo hacemos sabiendo que lo hacemos a través de Jesucristo, sabiendo que somos cubiertos por su sangre preciosa y que hemos sido justificados a través de Él. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, por favor. Despídenos en tu paz. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.